Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia Oriental, actual Kaliningrado, Rusia, y murió el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo alemán considerado una de las figuras más influyentes de la Ilustración y de la filosofía moderna. Proveniente de una familia humilde, Kant recibió una educación basada en el pietismo, corriente religiosa que enfatizaba la moral, la autodisciplina y el trabajo. Estudió en la Universidad de Königsberg, donde dedicó su vida a la docencia, la investigación y la escritura. Sus obras más destacadas, como Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio, transformaron la manera en la que el ser humano comprende el conocimiento, la moral y la educación. Kant llevó una vida dedicada al pensamiento racional. Contexto histórico general. Kant vivió en el siglo XVIII, época conocida como la Ilustración, caracterizada por un fuerte impulso hacia la razón, el conocimiento científico y la libertad de pensamiento. Fue un periodo de grandes transformaciones políticas, sociales y científicas. Europa atravesaba procesos de cambios que buscaban superar la superstición y el dominio religioso mediante la educación y el pensamiento crítico. En este contexto, Kant desarrolló su filosofía centrada en la autonomía del ser humano, la moral y la importancia de la razón como guía para la vida individual y social. Contexto político. En este podemos ver que durante la vida de Kant, Prusia estaba gobernada por Federico II, conocido como Federico el Grande, quien impulsó el modelo del despotismo ilustrado. Este sistema político combinaba la monarquía absoluta con algunas ideas ilustradas, como la promoción de la educación, las ciencias y las artes, pero sin ceder poder político al pueblo. No les interesaba a Kant porque podía transmitir o expresar algo. Aunque existía un impulso hacia el progreso, el control seguía concentrado en el monarca. Kant reflexionó sobre la libertad y la autonomía en un contexto donde el pensamiento aún debía someterse a la autoridad estatal. Su ensayo sobre la Ilustración destacó la necesidad de que el ser humano se atreviera a pensar por sí mismo, un principio que criticaba la obediencia ciega al poder absoluto. Contexto social. La sociedad prusiana del siglo XVIII era jerárquica y estamental. La nobleza concentraba el poder político y económico, mientras que la burguesía en crecimiento comenzaban a valorizar la educación y el trabajo intelectual como medios de ascenso social. La población campesina vivía en condiciones modestas, con escasas oportunidades educativas. En este contexto, la educación se volvió un tema central para el desarrollo social y moral del individuo. Texto científico. El siglo XVIII fue también una etapa de grandes avances científicos. La teoría de Isaac Newton sobre la física y el movimiento que transformaron la visión del universo, mientras que la razón y la observación empírica se consolidaron como los pilares del conocimiento. Kant admiraba la ciencia y buscó integrar su método riguroso en la filosofía. Propuso que el conocimiento humano no solo depende de la experiencia, sino también de las estructuras racionales que el propio sujeto aporta. De esta manera, unió el racionalismo y el empirismo en un nuevo modelo filosófico que dio origen al idealismo trascendental. Este pensamiento influyó en la evolución del método científico moderno, la psicología cognitiva y las teorías del conocimiento. El pensamiento pedagógico de Kant, aparte de la idea de que la educación es lo que permite al ser humano convertirse verdaderamente en hombre,
Afirmaba que el ser humano no nace siendo moral ni racional, sino que necesita formarse para alcanzar la madurez y la autonomía. Para Kant, la educación debía tener 3 etapas: la disciplina, que enseña el autocontrol; el cultivo, que desarrolla las capacidades intelectuales; y la moralización, que orienta al individuo hacia el bien. Sostenía que el objetivo último de la educación es formar ciudadanos libres, responsables y capaces de actuar por deber, no por interés o recompensa. Su pensamiento pedagógico pertenece al tipo racionalista y moral humanista, ya que se centra en el desarrollo de la razón, la ética y la dignidad humana. Consideraba que la enseñanza debía promover el pensamiento crítico, el respeto y la libertad, en lugar de la obediencia ciega. Influencia en la actualidad. El pensamiento de Immanuel Kant sigue siendo fundamental en el mundo contemporáneo, especialmente en el ámbito educativo, filosófico y ético. En la educación moderna, sus ideas sobre la formación de la autonomía y el pensamiento crítico se reflejan en los modelos pedagógicos que buscan desarrollar no solo el conocimiento, sino también los valores y la capacidad de reflexión de los estudiantes. Las teorías actuales de la educación ética, la educación cívica y los derechos humanos tienen raíces en su filosofía moral. La idea de educar para la libertad y la responsabilidad es hoy un principio esencial en los sistemas educativos democráticos. Además, en la ética profesional y la filosofía contemporánea, su concepto del deber y del imperativo categórico continúa orientado la conducta moral en campos como la medicina, la política, la justicia y la educación. En la ciencia, su propuesta de que la mente organiza la experiencia influyó en el desarrollo de la psicología cognitiva y las teorías sobre el conocimiento humano. Kant también inspiró movimientos filosóficos posteriores como el idealismo alemán, el constructivismo, entre otros. Forma del pensamiento filosófico. La forma del pensamiento de Kant se conoce como criticismo o idealismo trascendental. Este sistema busca comprender los límites y las posibilidades del conocimiento humano. Según Kant, el conocimiento se produce por la interacción entre las experiencias sensoriales y las estructuras racionales que posee el sujeto. Planteó que el ser humano no conoce las cosas en sí mismas, sino los fenómenos, es decir, la forma en la que se percibe a través de su razón. En el ámbito moral, desarrolló que una ética racional basada en el deber, el principio del imperativo categórico, establece que las acciones deben realizarse solo si pueden convertirse en leyes universales. Este pensamiento promueve la moral autónoma y racional, donde la libertad se ejerce mediante la razón y el compromiso con el bien común. Y por último, la conclusión. Immanuel Kant fue un pensador que revolucionó la filosofía, la ética y la educación al colocar la razón y la moral en el centro del desarrollo humano. Su visión del conocimiento, la libertad y la responsabilidad continua, siendo una guía para la formación de individuos críticos, éticos y autónomos. La educación, entendida desde su pensamiento, no solo transmite saberes, sino que forma el carácter y la conciencia moral. En una sociedad actual marcada por la información y los desafíos éticos, las ideas kantianas invitan a reflexionar sobre la importancia de educar en la razón, la libertad y el respeto por la humanidad.